Hola, buenas tardes, vamos a iniciar. Ok, entonces otra vez estábamos viendo el tema que era fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Y bueno, supongo que no alcanzaron a escucharme. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una imagen donde tengo, en primer caso, dos conductores paralelos, que viene siendo este punto, que es el primer conductor, y el segundo conductor es este otro. ¿Cómo tengo la nomenclatura? La nomenclatura la tengo por la corriente, que es la corriente 1 debido al conductor 1, y tengo la corriente 2 debido al conductor 2. Tenemos como características, como primera instancia, la longitud de quién, de cada conductor representado por la letra L. Y R, en este caso, va a ser la distancia de separación entre los dos conductores. Entonces, lo primero que notamos es que cuando las corrientes van en la misma dirección o en el mismo sentido, la fuerza que vamos a tener entre ellos, la fuerza magnética, va a ser una fuerza de atracción. Cuando, en el siguiente caso, que es la imagen de la derecha, las corrientes eléctricas van en sentidos opuestos, la fuerza magnética que vamos a tener entre los dos va a ser una fuerza de repulsión. ¿Sale? Ahora, para poder entender esto, tendríamos que checar primero cómo va a ser el campo magnético debido a quién, a cada conductor o en conjunto a los dos conductores. Para esto vamos a ver conductores cilíndricos en diferentes opciones, que va a ser un conductor recto, que va a ser una espira, que va a ser un solenoide y después un toroide. Prácticamente todos son parecidos, únicamente conforme a la figura geométrica que van formando, va a ser la diferencia. Entonces vamos a poner otros campos eléctricos. Y el primero que vamos a ver va a ser el de un conductor recto, y déjenme les comparto una imagen. Pues, tengo esta imagen y este va a ser en función de un conductor recto, un alambre, Ok, ¿qué es lo que notamos en esta? Primero, este viene siendo mi conductor y me tiene indicada la corriente. La corriente va hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, el campo magnético que va a describir va a ser círculos concéntricos, que tenemos esta figura, y que va a estar perpendicular a la dirección de ¿quién? De la corriente eléctrica. ¿Sale? Es decir, el vector velocidad de la corriente eléctrica forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector de campo magnético. Ahora, en función de esto, tendremos que introducir lo que es la regla de Ampère. ¿Qué dice la regla de Ampère? Dice que tú sujetas el conductor y con el pulgar orientado al mismo sentido de la corriente eléctrica vas a poder determinar el sentido del campo magnético. En este caso, si pusiéramos el pulgar enfrente de nuestra cara y tuviésemos la palma de la mano y la punta de los dos dedos hacia la izquierda y dobláramos como fuera una L, digamos, la parte del campo magnético, implicaría que es saliente al plano, es decir, saliente de mi pantalla, que vendría siendo estos dedos, yo los estaría viendo apuntando hacia mi cara y el pulgar hacia arriba. Ahora, aquí existe una convención, ¿en función de quién? Del tipo de
del tipo de sentido de la corriente que la vayamos a dar. Sabemos que tenemos dos, la corriente convencional y la corriente real. Cuando sea la corriente convencional, vamos a ocupar la mano derecha. Cuando hablamos de corriente convencional, estamos diciendo que cómo va a fluir la corriente eléctrica, va de positivo a negativo. Entonces voy a poner aquí que es de positivo a negativo. Cuando ese sea el caso, vamos a ocupar la mano derecha. ¿Vale? Cuando sea en el sentido de la corriente real, sabemos que esto es igual a se va a fluir de negativo a positivo. Y cuando este es el caso, implica que vamos a ocupar la mano izquierda. Ok. Entonces, en función de esto, y dependiendo cómo vamos a considerar el flujo de la corriente, va a ser la posición en cómo vamos a colocar nuestro pulgar. Es decir, para lo está haciendo con la mano derecha. Por consiguiente, está utilizando el flujo de corriente convencional. ¿Qué implicaría? Implicaría que, si me fijo, voy a poner con verde. ¿Qué implica? Que el sentido de la corriente, que lo tengo marcado que va hacia arriba, va de positivo a negativo. Voy a borrar este. De tal manera que estoy utilizando mi mano derecha y por lo tanto el pulgar va hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué sucedería si en este mismo ejemplo y utilizando la misma dirección lo pongo pero en el sentido real y lo voy a poner con color negro? Implicaría que iría de quién? De negativo a positivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como la corriente sigue yendo hacia arriba, ese es su sentido, implicaría que tendría que cambiar mi mano. En lugar de utilizar la mano físicamente derecha, voy a ocupar mi mano físicamente izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Pues el sentido de la corriente queda igual, pero se invierte el sentido de quién? Del campo. Es decir, con la mano derecha, el campo magnético, y siguiendo el sentido de la corriente convencional, el campo magnético vendría siendo saliente, pero ¿qué sentido? En sentido antihorario. Y si lo consideran la misma figura, pero con el sentido de la corriente real, implicaría que sigue siendo mi campo magnético saliente al plano, pero ¿con qué sentido? Con sentido horario. ¿Sí se entendió esa parte ahí? Bueno. Supongamos que sí se entendió. En función de esto, la mayoría de los autores lo manejan en sentido convencional. Sin embargo, hay otros que lo manejan en sentido real. Tienen que poner atención dependiendo del tipo de problema que les pongan. ¿Qué es lo adecuado? Lo adecuado es que siempre les pongan la nomenclatura en el sentido de quién, del flujo, y el sentido de quién, de la corriente. ¿Sale? En dado caso que su problema, su esquema, su diagrama no lo tuviese, ustedes pueden hacer la convención y lo pueden indicar en función de la corriente convencional o en función de la corriente real. ¿Sale? Ok. Entonces, así es como se va a describir el campo magnético, ya sea en un conductor o en un cable largo. ¿Cómo vamos a determinar el sentido del campo magnético en función de la regla de Ampère, que se le conoce como la regla de
amperes de la mano derecha, ¿sale? Que es esta. Ahora, el modelo matemático para saber cómo va a influir o cómo se va a calcular el campo magnético, déjenme anoto, va a ser el campo magnético o la inducción magnética, la permeabilidad magnética, multiplicado por ¿quién? Por la intensidad de la corriente eléctrica, y esto va a ser dividido entre 2pi, y aquí puede ser por la distancia de ¿quién? Del conductor, es decir, el largo, también lo pueden encontrar como una R minúscula, y también como una L. ¿Qué implica o a qué se está refiriendo? Únicamente a la distancia del conductor, o al largo del conductor, o la longitud del conductor. Entonces, esto, lo dicho, estos tres significan lo mismo y hacen referencia a la longitud del conductor. Déjenme anotar. Ok, ahora, si nos damos cuenta, y ojo aquí, en la permeabilidad, no la estoy anotando ni siquiera como la del medio del aire, ni siquiera como la relativa, y ni siquiera como la absoluta. Ojo, recordemos que cuando no tiene subíndice, por default se entendería que tiene que ser la permeabilidad absoluta. ¿Qué va a implicar esto? Que si el problema les dice que el conductor se encuentra en el aire o se encuentra en el vacío, automáticamente esta permeabilidad tendría que ser la del vacío o la del aire, es decir, sería mu subíndice 0. Pero si en el problema me dice o me proporciona la permeabilidad relativa, implicaría que en el modelo matemático esta permeabilidad automáticamente se convertiría en la absoluta. En la mayoría de la bibliografía lo van a encontrar esta como mu subíndice 0, es decir, se van a poner como la permeabilidad magnética en el área, en el vacío. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con este modelo matemático? Estamos viendo cómo se está cargando, por llamarlo de una manera, el conductor, ¿a través de quién? De su carga eléctrica. Si recuerdan, 2pi por la distancia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la longitud de la circunferencia de quién? De mi conductor. Es decir, estoy viendo, si lo secciono de manera de acción transversal, estoy viendo la longitud de quién? De mi círculo, si lo quiero ver así. ¿Vale? Ok, ese sería el primer campo magnético en función de quién? De un cable recto, un conductor. Ahora, en función de una espiral, ¿cómo sería? Déjenme anotarlo por acá. Déjenme compartir mi imagen. Ok, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una espiral circular, ¿cierto? Y a través de la espiral circular lo vamos a ver como un conductor recto, que en realidad es lo que es. Es un conductor recto y únicamente damos la forma de un círculo. Por lo tanto, si tomamos la analogía del conductor recto, sabemos que el sentido de la corriente aquí es convencional.
Por lo tanto, aquí va de positivo a negativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Para diferentes secciones de quién, segmentos de mi circunferencia, puede presentar un sentido diferente a su contraparte, como si fuera un espejo. ¿A qué me refiero? Si nos damos cuenta en la parte derecha de quién, de la espiral, aquí tengo señalado en mi campo magnético de forma concéntrica, es decir, vería diferentes anillos o aros o círculos en este punto, es decir, veo el primer círculo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Estoy viendo que la dirección de quién, de mi campo, me lo está marcando que es hacia dónde. Si esto yo lo girara 90 grados viendo hacia mi cara, implicaría que mi campo magnético sería saliente de quién, de mi pantalla. Por lo tanto, con eso puedo verificar que el sentido va de quién, de positivo a negativo, es decir, mi corriente convencional va de positivo a negativo, ¿cierto? Es por eso que mi campo me queda como saliente a mi plano. Pero ¿qué sucede? Yo, en este punto, mi pulgar está apuntando en el mismo sentido de quién, de la corriente eléctrica. Para esta mitad, ¿qué va a suceder con el giro? Aquí el giro se va a invertir. ¿Por qué? Porque voy de manera saliente, 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 pero en este punto sigue siendo saliente, ¿cierto? Pero como tengo mi pulgar boca abajo, implica que el giro ya no es quién. Para este punto, el giro era en sentido quién, antihorario. Y para este punto, el giro va a ser en sentido quién, horario. ¿Sí queda claro? Bueno. Este es el caso de una espiral. Sí. ¿Lo puedo repetir, por favor? Sí, claro. Ok. Aquí entra mi corriente eléctrica. Va a circular por toda la que es la espiral. Y va a salir por este lado. ¿Cierto? Este punto es entrada y este punto es salida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo entro por este punto, tengo la flecha y implicaría que mi pulgar está apuntando en el mismo sentido de la flecha, ¿cierto? Entonces, si siguen el apuntador, esa sería la punta de mi pulgar. Va a hacer todo esto. ¿Qué sucede en este punto? Aquí mi pulgar estaría apuntando hacia arriba, ¿cierto? Pero al momento que empiezo a girar, a seguir toda la trayectoria de la espiral, aquí mi pulgar ya no apunta hacia arriba. Mi pulgar está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Continúo todo el flujo de la espiral y en este punto, que es al contrario de este punto, para este punto mi pulgar está apuntando hacia arriba. Insisto, considerando que la espiral ustedes la rotaron 90 grados. Es decir, estas dos líneas que la están viendo de manera vertical, si ustedes lo giran 90 grados, quedaría de manera horizontal. Y estas dos puntas quedarían hacia la pantalla, ¿cierto? De tal manera que para este punto mi pulgar estaría apuntando hacia arriba. Y para el mismo punto, pero del lado izquierdo, mi pulgar estaría apuntando hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué implica? Que para el punto de la derecha, mis dedos irían hacia mi cara. Es decir, si ustedes tienen el pulgar viendo hacia arriba y ustedes abrazaran con sus dedos el conductor, y sin que llegaran a tocar sus dedos con su palma y únicamente lo pongan apuntando hacia su cara, esos dedos están apuntando hacia su cara. De esa manera hagan toda la trayectoria de la espiral y colóquenla en la misma posición pero contraria, es decir, al lado izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora los dedos siguen apuntando ¿quién? Hacia su cara, pero la trayectoria, es decir, la circunferencia que están dando sería en sentido ¿quién? En sentido horario. Y en este punto, ¿cómo es? Igual, lo están haciendo ¿quién? En sentido ¿quién? Antihorario. ¿Qué implica? A ver, déjenme apuntarlo aquí. Para acá, si yo, déjenme dibujarlo, y aquí tengo mi pulgar, y aquí tengo mis dedos, ¿cierto? Aquí yo los voy a doblar. Como yo los voy a doblar, voy a poner una línea que implica que son la punta de mis uñas, para llamarlo así, ¿cierto? Por lo tanto, ¿es saliente de quién? ¿Es saliente de la pantalla? Voy a poner un punto. ¿Es saliente de la pantalla?
Y la trayectoria que está siguiendo es en sentido ¿a quién? Antihorario. Es por acá. ¿Cierto? Porque es como si yo cerrara mis dedos hacia mi palma. Por lo tanto, ¿el sentido quién? Antihorario. Ahora, esto mismo, sigo la trayectoria ¿de quién? De la espira. Cuando llego a este punto, esto ya lo tengo invertido, ¿cierto? ¿Qué implica? Déjenme dibujarlo. Implica que entonces ahora mi pulgar está ¿hacia dónde? Hacia abajo. Para este punto, aquí yo tendría mi pulgar, ¿cierto? Y ahora mis dedos estarían, digamos, para acá. A ver si me sale. Para todo de nuevo. Ok, tengo mi pulgar. Entonces, más o menos así. Aquí tengo mis dedos, ¿cierto? ¿Qué implicaría? Que las uñas estén apuntando también hacia su cara. Entonces voy a poner aquí la línea, aquí están las uñas. Pero ¿qué sucede con el giro? Ahora el giro que está representando, ¿para dónde va? El giro que está representando es en este sentido. Voy a poner con negro. Viene por acá, ¿cierto? Es decir, el momento que lo estamos girando para este punto, el sentido que está tomando es ¿quién? El sentido viene siendo ¿quién? Antihorario, ¿están de acuerdo? Sigo todo el flujo de mi espira y cuando llegue a este punto, y aquí ya se invierte el giro y mi sentido va a ser horario. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con su modelo matemático? Hacia atrás se dio una espira y lo que me va a interesar el diámetro. Por lo tanto, va a ser el mismo modelo. Lo voy a traer por acá. Y me queda que el campo magnético. Esta parte que tengo como numerador siempre se va a mantener, porque es la relación que tengo entre la permeabilidad con la corriente eléctrica. Entonces, me va a quedar la permeabilidad del medio de la sustancia multiplicado por la corriente eléctrica. Y como me interesa el diámetro, de el mismo modelo va a ser ¿quién? 2 multiplicado por ¿quién? Por el radio. ¿Por qué por el radio? Porque al final lo que me está interesando, lo pondré con rojo, es desde este punto a este punto, para el campo producido de manera concéntrica del lado derecho. Y después de este punto hasta este punto, que es lo mismo, que es ¿quién? El radio. Pero el momento que tengo los dos, estoy haciendo ¿quién? El diámetro. ¿Vale? Entonces voy a hacer otra vez la R, que me salió mal. Este va a ser el radio que le voy a poner donde R es igual a el radio. ¿Vale? Entonces ya vimos que a partir de un conductor recto o un alambre largo, si le damos otra forma geométrica que viene siendo la espira, ya obtenemos, en función de quién, de su permeabilidad magnética, en función de la corriente y de la característica geométrica que está marcando, que en este caso va a ser dos campos magnéticos, o tiene diferentes segmentos sobre quién, sobre el radio de la circunferencia, va a tener diferentes segmentos de quién, de campos magnéticos. ¿Vale?
¿Para qué sucede? Si ya tengo un conductor, ya tengo una espira, ahora me falta ver el conjunto de diferentes espiras o de varias espiras, que se le conoce como un embobinado o una bobina. Entonces, déjenme les comparto una imagen. Profesor, Sí. en el modelo matemático de la espira ya no lleva pi. No, ya no lleva pi. Déjame regreso. No lleva pi, ¿por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo con 2pi, ya sea d, r o l, que es la longitud del conductor, lo que estamos calculando es ¿quién? La longitud de la circunferencia. ¿Estás de acuerdo? Porque únicamente tengo ¿quién? Un campo magnético en un punto de ¿quién? De mi conductor, ¿sale? Que va a estar dado para cualquier punto o segmento de este conductor de manera lineal, ¿cierto? Y aquí va a ser de manera circular, por eso se divide a la mitad. Para esta parte vamos a tener, digamos, un sentido de giro, por llamarlo así, pero en la parte que tenemos espejo se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque si lo ves, toda esta parte de mi pulgar prácticamente estaría en esta parte de aquí hacia la derecha, estaría hacia arriba, ¿cierto? Al momento que inicia, al momento que terminan estos dos puntos, aquí mi pulgar prácticamente iría hacia la derecha y aquí mi pulgar prácticamente iría hacia la izquierda. Por lo tanto, si te das cuenta, de manera concéntrica, conforme se va acercando ¿quién? Al punto medio de mi círculo, ¿qué pasa con estos círculos concéntricos? Se empiezan a deformar. Por lo tanto, donde tengo la mayor concentración es en este punto. Aquí sí voy a ver círculos como tal, ¿cierto? Por eso lo dividimos en dos, porque es esta primera sección o ese primer segmento que viene siendo el radio, y tengo lo mismo caso de manera de espejo, es decir, contraria a este otro. Por lo tanto, ocupo ¿quién? El radio. Y dos veces el radio sabemos que es ¿quién? El perímetro. ¿Vale? Esa es la razón. No sé si me entendiste. Sí, profesor, gracias. Órale. Ok, ahora vamos a hacerlo en función de una bobina. Y déjenme les comparto la imagen de una bobina. De hecho, les voy a compartir otra imagen de una espira, a ver si puede quedar más claro. Esta es otra bobina. En teoría esta imagen es experimental porque tiene una superficie que vendría siendo esto, que normalmente es una hoja o un pedazo de cartón. ¿Qué es lo que hacen? Tenemos una batería, circulamos una corriente. Al momento que circula la corriente, se generan los campos magnéticos. Aquí tendríamos limaduras de hierro y vamos a notar que justamente en los puntos donde atraviesa quien la espira, el cartón o la hoja, se van a formar la limadura de hierro círculos concéntricos. Y entre los dos espacios que viene siendo más o menos esta región de aquí a acá, únicamente vamos a ver las líneas, y poco a poco, como esas líneas en el centro son rectas, y conforme se van yendo hacia la derecha e izquierda, se empiezan a juntar esas líneas. Tal vez aquí sería más visual. Pero bueno, ahora vamos a ver el de la bobina. Profe, eso que acabo de mencionar se refiere a un espectro magnético, ¿no? Sí, la represión, lo que es como un espectro magnético. Está mal dicho el espectro magnético porque tendríamos que medirlo y es una escala. Aquí únicamente sería las líneas de flujo magnético de un campo magnético, que en este caso está dado por una espira. ¿Vale? Porque en realidad esto que estamos viendo son las líneas de flujo. Y ya en conjunto estaríamos viendo, pues obviamente, la densidad o el campo magnético. ¿Sí? Bueno, déjenme checar la bobina. Y aquí tengo una bobina. Ok, ese es el campo magnético debido a una bobina
que lo que estamos haciendo es en realidad teniendo un conjunto de espiras y tenemos el mismo principio. Si se dan cuenta, aquí el campo se puede apreciar mejor y se comporta como si fuera el campo magnético de un imán de barra. ¿A qué me refiero con un imán de barra? Imagínense que aquí ustedes tienen un imán y tenemos su polo norte y tenemos su polo sur. Prácticamente las líneas de flujo magnético son iguales a las que está representado por ¿quién? Por un imán. La diferencia que aquí, pues no es un imán, dado que está circulando por ¿quién? Por el conductor, una corriente eléctrica, ¿cierto? ¿Qué implica? Implica que va de ¿quién? De sur a norte las líneas de flujo. Por lo tanto, aquí va de más a menos. Por consiguiente, lo está haciendo en un sentido de flujo de la corriente convencional, ¿cierto? Va de positivo a negativo. En función de eso, yo tendría que poner mi mano derecha apuntando la dirección de la corriente, ¿cierto? Es decir, la corriente entra para acá y se va hacia el negativo. Si yo dibujara mi vector de corriente eléctrica, el vector de corriente tendría este sentido. Es decir, entraría por este punto y saldría por este punto. ¿Sale? Ok. Y si se dan cuenta o notan, mi vector de corriente eléctrica está tomando el mismo que el del campo. Pero ¿qué sucede con el campo? Dependiendo la sección de la bobina va a tener diferentes orientaciones. Es decir, si se dan cuenta, para este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto y este punto, el campo magnético tiene que ser con el mismo sentido. Para este punto, 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 también tiene que ser con el mismo sentido. ¿Por qué? Porque aquí estamos entrando, aquí voy a tener líneas concéntricas, es decir, lo voy a poner a ver si me sale, y aquí voy a tener que es el mismo caso que vimos para una espira, considerando que todo el marco que se ve blanco sería un papel o un cartón. Donde estoy poniendo los puntos es donde está atravesando precisamente mi conductor. Por consiguiente, aquí también lo voy a tener. ¿Y cómo vamos a ver el sentido de esos campos? Lo vamos a ver por la regla de Ampère, colocando el pulgar en el sentido de ¿quién? De la corriente eléctrica. Y eso nos va a decir si las líneas dibujan o tienen una trayectoria en sentido horario o antihorario. ¿Qué implicaría? Que si yo pongo para esta posición de entrada, que es por el lado positivo de la carga que va a estar fluyendo por el conductor, implica, y si lo veo así, tal cual como tengo la imagen, es decir, esto diría que va hacia arriba de mi pantalla, implicaría que al momento que coloco mi mano derecha, porque tengo un sentido convencional de la corriente, implica que mi pulgar va hacia ¿dónde? Hacia arriba. Y en este punto, implicaría que mi pulgar tendría que entrar hacia ¿dónde? Hacia la pantalla. Por consiguiente, mis dedos estarían apuntando ¿a dónde? Hacia arriba. Es decir, si yo aprieto mi mano con el pulgar extendido hacia la pantalla, las uñas quedan en mi palma. Si hago una especie como de L, implica que va hacia ¿dónde? Hacia arriba y hacia mi palma. Es decir, está haciendo una trayectoria en sentido ¿quién? Lo voy a dibujar por acá. Con negro está haciendo esto. Ese sería el sentido de ¿quién? De mi campo magnético. Si lo quieren ver así, sería un sentido ¿quién? Horario, ¿cierto? Y ese va a ser el mismo para todo este conjunto. Porque vamos a tener ¿quién? El mismo caso. Ahora vamos a ver el otro caso que vendría siendo la parte inferior de la continuidad, digamos, del conductor enrollado en forma de espira, que viene siendo este punto. Entonces, como entró mi pulgar, implica que si bajo, desde este punto, viendo por la parte de atrás hasta acá, mi pulgar va hacia abajo, ¿cierto? Para este punto, implicaría que mi pulgar ahora está viendo hacia dónde, hacia mi cara, ¿cierto? Y las puntas de mi dedo están hacia dónde, están en L, haciendo un movimiento circular, pero en sentido ¿quién? Horario, ¿cierto?
Implica que para este punto, aquí voy a tener ¿quién? Mi campo. Y va a ser el mismo para todos estos. Y como lo vimos en una espiral, todo lo que sea en función de quién, de este punto de curvatura, van a ser las líneas del campo concéntricas, también para este punto. ¿Qué sucede entonces en el interior de quién? De la bobina. Únicamente vamos a ver líneas de flujo magnético en sentido quién? Horizontal, con sentido de derecha a izquierda, ¿cierto? Y el momento que empiezan a salir de quién? De mi embobinado, otra vez empiezan a irse hacia dónde? Hacia el polo sur. ¿Sale? ¿Sí queda más o menos claro? Obviamente esto, si lo vemos en términos de electrónica, pues tenemos la mayor intensidad del campo en este punto, y es el principio de funcionamiento de los solenoides, o de las válvulas, o de las electroválvulas, porque aquí yo puedo tener un actuador, y ¿quién me va a hacer la fuerza o el trabajo para el actuador? El campo magnético. ¿Vale? ¿Se entendió más o menos? Como dato, en una bobina puede ser que tenga un núcleo. ¿Qué pasa si tiene un núcleo? Ese núcleo tendría que favorecer a las líneas de flujo magnético, es decir, puede potencializar o puede tener una mayor intensidad del campo. Por consiguiente, cuando hablamos de un núcleo, normalmente es un núcleo de hierro, que sabemos que es un material ferromagnético. Por lo tanto, va a tener ¿quién? Una mayor concentración de líneas de flujo magnético, ¿cierto? Y en otros casos puede ser que no tenga núcleo, y sin núcleo únicamente sea el aire. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Ahora, el modelo matemático, ¿cómo sería? Partiendo también de quién, como es un conjunto de espirales, tendría que ser, para el campo magnético, la misma relación, que viene de quién, la permeabilidad, que en este caso es el medio. Si nos dicen que es el aire, aquí tendría que ser la permeabilidad del medio o del vacío. Si nos dicen, o nos dan una relativa, tendremos que calcularla. Por lo tanto, aquí esta sería quién, absoluta. El mismo caso que para la bobina, e inclusive también para el conductor. La única diferencia de esta, bueno, pongo el modelo matemático de la espiral, y me queda entonces abajo que va a ser multiplicado por quién, por el diámetro. Recordemos que es 2 veces el radio, ¿vale? La única diferencia es que esto está en función de una espiral, ¿cierto? Cuando hablamos de un embobinado, tendríamos que poner nada más el número de espiras que va a tener, o también se le conoce al embobinado como el número de vueltas de alambre que yo voy a formar, ¿vale? Por lo tanto, esto sería multiplicado por quién, por n, que es el número de vueltas, o el número de espiras. Y lo anoto. El número de espiras o de vueltas. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Más o menos. Solo déjenme que les comparto el de un solenoide. Porfa, que tenga aquí el micrófono, ciérralo, porque me está haciendo ruido, por favor. Y solenoide, tum, 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 tum. No tengo figura, pero voy a ocupar la misma, entonces, ok.
Ahora vamos a hacerlo para un solenoide. Y la nota. Para un solenoide tenemos el mismo caso de una bobina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el solenoide, por definición, debe tener un núcleo. Entonces, voy a copiar el mismo esquema. Es el mismo caso, solo que ahora voy a representar un sólido. No se ve, lo pongo con rojo. ¿Qué implica? Que aquí es la variación de una bobina y esta bobina sí va a tener un núcleo, ¿vale? Pero ojo, un solenoide siempre tiene que ser con núcleo. Y aquí la única diferencia es que vamos a considerar la longitud de quién, de mi arreglo que viene siendo el solenoide, ¿sale? ¿Qué va a suceder con las líneas de campo magnético? Va a funcionar de la misma manera. Inclusive, hablando específicamente del solenoide, lejos de interesarnos quién, los campos magnéticos en las espiras, ¿qué nos interesa? Nos interesa el flujo del campo magnético en el interior de quién, del mismo, ¿vale? ¿Y cómo quedaría entonces su modelo matemático? Su modelo matemático quedaría entonces, y partiendo de quién, partiendo de la bobina, me quedaría que esto va a ser igual a permeabilidad magnética por la corriente eléctrica multiplicado por el número de vueltas que tenga el solenoide. Y aquí la única diferencia, en lugar de hacer referencia, como hicimos en la bobina, que era al diámetro, lo vamos a hacer en función de quién, de la longitud del solenoide. Por lo tanto, aquí va a ser entre L, donde L es la longitud del solenoide. ¿Sale? ¿Dudas con el solenoide? Entonces vamos a ver otro. Y por último nos queda el toroide. Y vamos a poner campo magnético. Y les comparto una figura de un toroide. Este es un toroide. ¿Qué es un toroide? Únicamente es que tomemos un solenoide y lo hacemos de manera circular y lo unimos. Eso es un toroide. Por lo tanto, va a tener las mismas características. Tiene un embobinado y dentro del embobinado va a tener un núcleo. Ese núcleo normalmente va a ser de hierro y va a tener el alambre una entrada de la corriente y por consiguiente una salida de la corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, para que podamos calcular su campo magnético, tenemos que hacerlo en función de quién, de su perímetro medio. Por consiguiente, vamos a tener dos radios. Primer radio, que va a ser quién, este que estaba marcado con la línea A, se le conoce como radio interno,
o como radio inferior. Y después tenemos esta línea que es B, que se le conoce como radio exterior o como radio mayor. Vamos a sacar el promedio de estos dos radios, es decir, el radio exterior y el radio interior, y nos va a dar R, que aquí R significa radio medio, y lo voy a colocar. Esta imagen en realidad tendría que tener una M, radio medio. Y para calcular el radio medio, sabemos que es el radio interior más el radio exterior entre 2. Esto lo pueden también ver equivalente a que sería como R1 más R2 entre 2, donde R1 puede ser el interior o el exterior y R2 lo mismo. Y también lo pueden ver como radio, ¿cómo es? Radio mayor, perdón, como radio menor más radio mayor entre 2. Ya depende del autor, es como lo van a ver, ¿vale? ¿Y cómo se va a calcular? Se va a calcular como un solenoide. Por lo tanto, sabemos que aquí vamos a tener permeabilidad multiplicado por ¿quién? Por la intensidad de la corriente, después multiplicado por el número de vueltas, y ahora L lo vamos a calcular en función de ¿quién? En función de la longitud del solenoide, que voy a poner L, que es la misma, pero ahora L va a ser igual a ¿quién? A 2pi multiplicado por el radio medio. ¿Sale? ¿Sí se entendió más o menos? Sí. Ok, bueno, ya es la 1, ya me pasé por 2 minutos y ahorita, bueno, en la siguiente clase me regresaría para el primer modelo que estábamos viendo, que es el ¿quién? 2 conductores, y en función de esto ya vamos a determinar el modelo matemático para este caso. ¿Sale? Déjenme descargar entonces la lista. Listo, gracias, ya pueden salir. Nos vemos la siguiente que tengo tarde. Sí. ¿Me podría regresar donde tenía lo de la bobina y el solenoide, por favor? ¿Aquí? Sí. Órale. Y también le podría poner en la del toroide para tomarle foto, por favor. Claro. Listo, gracias. Nada. Gracias, profe. De nada. Buen día. Buenas tardes, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, ¿le podrá poner en la primera Claro. hoja? ¿Esta? Ah, la anterior. Esa. Anterior no hay, sería la siguiente es esta. Ah, bueno, la de atrás. Esa. Esa es. Bueno, Espérenme. Ya, gracias. de nada. Bueno, nos vemos, buena tarde. Hasta luego.
Ay.
Carlos. Ya, levántate. ¿Ya no tienes otra clase? Creo que la de probabilidad. ¿Eh? Creo que la probabilidad. Mejor quédate sentado aquí, Carlos. Mejor, porque luego te vas a ir divertido. ¿Dónde? Yo despierto.
Carlos, no te duermas. Tengo años donde ustedes andan despiertos desde las 3 de la mañana. ¿Crees que con el simple hecho de decir no te duermas, me voy a dormir? No es eso, sino. ¿Ya no vas a tener clases? Estadística en unos 20 minutos. Sí. Pues espérate, sé. Ya cuando acaben las clases, que no me duermes, pero. Mientras aún tengas clases. Carlitos, Estoy despierto.